productiva cuando tiene procesos eficientes, costos reducidos, Sí, controlados, con funciona bien indicadores con... y optimiza sus recursos. Sin embargo, la mayoría de los microempresarios no son conscientes de los riesgos que pueden acabar con sus emprendimientos o sus negocios. Más allá de las ventas, el flujo de caja o la rentabilidad, una empresa debe dimensionar las amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesta. Adoptar buenas prácticas de continuidad de negocio es la clave para mantener a flote las empresas. Si una pyme no trabaja adecuadamente la continuidad de negocio, puede enfrentar una serie de riesgos y consecuencias negativas en caso de un evento adverso. Si no hay planes ni medidas de contingencia establecidos, la pyme puede experimentar una interrupción prolongada de sus operaciones después de un desastre o incidente crítico. Si no se realizan respaldos adecuados y seguros de los datos esenciales para el negocio, existe el riesgo de perder información vital en caso de un evento catastrófico. Esto puede incluir registros de clientes, datos financieros, inventario, entre otros, lo que dificultaría la recuperación y podría tener un impacto negativo en las operaciones futuras. Sin una evaluación de riesgos y un plan de continuidad de negocio en su lugar, la pyme puede estar más expuesta a los riesgos y sufrir consecuencias más graves. La recuperación de una interrupción prolongada puede requerir inversiones adicionales en reparaciones, reemplazo de equipos, contratación de servicios de emergencia, recuperación de datos y otros gastos. Una empresa es productiva cuando tiene procesos eficientes, costos reducidos, controlados, con indicadores y optimiza sus recursos. Sin embargo, la mayoría de los microempresarios no son conscientes de los riesgos que pueden acabar con sus emprendimientos o sus negocios. Más allá de las ventas, el flujo de caja o la rentabilidad, una empresa debe dimensionar las amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesta. Adoptar buenas prácticas de continuidad de negocio es la clave para mantener a flote las empresas. Si una pyme no trabaja adecuadamente la continuidad de negocio, puede enfrentar una serie de riesgos y consecuencias negativas en caso de un evento adverso. Si no hay planes ni medidas de contingencia establecidos, la pyme puede experimentar una interrupción prolongada de sus operaciones después de un desastre o incidente crítico. Si no se realizan respaldos adecuados y seguros de los datos esenciales para el negocio, existe el riesgo de perder información vital en caso de un evento catastrófico. Esto puede incluir registros de clientes, datos financieros, inventario, entre otros, lo que dificultaría la recuperación Buenas y podría tardes. tener un impacto negativo en las operaciones futuras. Buenas Sin una tardes. evaluación de riesgos y un plan de continuidad de negocio en su lugar, la pyme puede estar más expuesta a los riesgos y sufrir consecuencias más graves. La recuperación de una interrupción prolongada puede requerir inversiones adicionales en reparaciones, reemplazo de equipos, contratación de servicios de emergencia, recuperación de datos y otros gastos. Una empresa es productiva cuando tiene procesos eficientes, costos reducidos, controlados, con indicadores y optimiza sus recursos. Sin embargo, la mayoría de los microempresarios no son conscientes de los riesgos que pueden acabar con sus emprendimientos o sus negocios. Más allá de las ventas, el flujo de caja o la rentabilidad, una empresa debe dimensionar las amenazas y vulnerabilidades a las que está expuesta. Adoptar buenas prácticas de continuidad de negocio es la clave para mantener a flote las empresas. Si una pyme no trabaja adecuadamente la continuidad de negocio, puede enfrentar una serie de riesgos y consecuencias negativas en caso de un evento adverso. Si no hay planes ni medidas de contingencia establecidos, la pyme puede experimentar una interrupción prolongada de sus operaciones después de un desastre o incidente crítico. Si no se realizan respaldos adecuados y seguros de los datos esenciales para el negocio, existe el riesgo de perder información vital en caso de un evento catastrófico. Esto puede incluir registros de clientes, datos financieros, inventario, entre otros, lo que dificultaría la recuperación y podría tener un impacto negativo en las operaciones futuras. Sin una evaluación de riesgos y un plan de continuidad de negocio en su lugar, la pyme puede estar más expuesta a los riesgos y sufrir consecuencias más graves. La recuperación de una interrupción prolongada puede requerir inversiones adicionales en reparaciones, reemplazo de equipos, contratación de servicios de emergencia, recuperación de datos y otros gastos.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio, nuestra sesión de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Un espacio que hemos creado en Zona Segura desde el 2020. Lo repito porque siempre hay gente nueva que nos visita y quiere conocer en dónde está. Entonces, hoy estamos en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que creamos en Zona Segura desde Medellín para todo Iberoamérica. Cuando una, un virus puso en jaque a nuestro planeta, decidimos desde Zona Segura armar esta comunidad de conocimiento alrededor de la continuidad de negocio, la gestión de crisis, la gestión de riesgos de desastre, la gestión de riesgos y oportunidades, que es lo que nos ocupa todos los días en nuestro trabajo. Y alrededor de estos temas hemos consolidado una comunidad de conocimiento desde España hasta el Cono Sur en Sudamérica, de profesionales para venir a conversar durante una hora y media con un invitado especial para tratar un tema afín a todo lo que significa nuestro trabajo en continuidad de negocio. Hoy tengo una invitada muy especial, pero primero voy a saludar a Anita, a todos los que se han ido conectando, a amigos del alma y a muchos colegas, Albeiro González, Boris, Eduardo Sanabria, está nuestro gerente Carlos Eduardo Díaz, Claudia Moreno, Doris Eugenia Zuluaga, Gloria Inés Patiño, Isabel Casares desde Madrid, está Jorge Ardila, una profesora de una institución que es aliada nuestra, EUDE Business School, está Jorge Andrés Palacio, Juan Carlos, varios Juan Carlos sin apellido, Julieta Henao, eh, Karen Quitián, Luis Felipe Cataño, Mariluz Muñoz, Mauricio Solano, Zulma Milena Holguín y otras personas que se irán conectando a lo largo de nuestra hora y media de conversación. Es importante, Mauricio Solano saluda desde Costa Rica. Mauricio, bienvenido a esta tu casa siempre y de aquí en adelante. Eh, Mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy gerente de conocimiento de Zona Segura y tengo el honor de darle la bienvenida a Ana María Corrales Estrada. Ana María, ahora se la presentaba a Isabel Casares. Ana María es una colega, amiga, profesora que tiene dos características que nos gustan mucho a nosotros en estos invitados de Zona Segura de cada 8 días, y es que tienen un conocimiento profundo de un tema. Y este tema de la continuidad de negocio, pues es un tema que se ha venido volviendo muy trendy, muy de tendencia, pero también donde mucha gente habla con mucha propiedad, pero muy pocas personas conocen a profundidad el tema como nuestra invitada. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Anita. Bienvenida, Ana, a esta conversación. Y esta conversación empieza diciéndoles a todos los que están conectados que recuerden que esta conversación es más de ustedes con nuestra invitada que mía con la invitada. Entonces, por favor, en cualquier momento de la conversación que vayamos teniendo, eh, levanten la mano si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún disenso incluso. Por favor, no dejen de levantar la mano e intervenir. Aquí les damos, cuando levantan la mano en el icono que aparece enseguida de gente, que es la manito, levantan la mano, abren su cámara o su micrófono y conversan, y ustedes pueden conversar directamente con Anita. Anita me preguntaba cuando estábamos preparando esta conversación, Carlos, ¿y quiénes son las personas
que generalmente nos visitan en conversatorios. Y entonces yo le dije, mira, Ana, la verdad es que los públicos todos son muy distintos. Aquí hemos hablado de continuidad de negocio, sí, pero hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de salud mental, hemos hablado de vacunas, hemos hablado de temas tan diversos, de política, de economía, de gestión ambiental. Hemos hablado de muchos temas. De hecho, los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, @ZonaSeguraSAS, donde tienen 148 de estos eventos, 148 contenidos que están disponibles para que ustedes los usen con sus equipos de trabajo. Siéntanse en plena libertad de usarlos. Más felices nosotros saber que podemos contribuir a la transferencia de conocimiento. Entonces, cuando Anita me preguntaba quiénes estamos en esta conversación, yo le dije, Ana, pues preguntémosle. Entonces, Anita, bienvenida, saluda y ya eres nuestra expositora. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado desde todas partes para participar en esta conversación. Como les comentaba Carlos, la idea es que tengamos una conversación. Carlos me decía, tranquila, imagínate que estás en la sala de tu casa conversando con ellos. Mi oficina es literal en la sala de mi casa, entonces yo estoy en la sala de mi casa conversando con ustedes aquí, dispuesta a responder las preguntas que surjan, a comunicarles la experiencia que he tenido con relación a apoyar empresas pequeñas y medianas a desarrollar una capacidad de gestión de continuidad del negocio. La idea, como les decía Carlos, es que nos conozcamos, sepamos quién está del otro lado en función de unas preguntas que les tenemos en un Menti. Yo les voy a pasar el QR del Menti por el chat. De todas formas, también si quieren, ya les voy a compartir mi Compártelo en la pantalla pantalla. y miramos en el Menti. Voy a presentar aquí. Ustedes me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Ahí sí. Listo, entonces este es el QR para el Menti. Entonces la idea es que sepamos quiénes estamos, cuál es el rol que tenemos, qué enfoque le queremos dar a la conversación, si somos responsables dentro de una MIPYME de la gestión de la continuidad del negocio o no. Voy a abrir aquí el Menti. Listo. Entonces tenemos responsable dentro de la empresa de la gestión de la continuidad del negocio, una persona. Ok, apoyo dentro de la empresa. Apoyo dentro de la empresa es para aquellos que somos pues consultores, ¿cierto? Que noto que somos pues varios. Tenemos solo dos respuestas por el momento. Mejor ir con este, eso. Ok. Tenemos conectadas 20, ya te digo cuántas. 29 personas, ¿cierto? Sí. Tenemos en este momento 8 respuestas. Ya podríamos decir, bueno, con las 8 respuestas que tenemos, como para que pasemos a la siguiente pregunta, podríamos decir que en general somos personas que apoyamos dentro de la empresa para desarrollar las capacidades relacionadas con gestión de continuidad del negocio, que somos gomosos de la continuidad del negocio y que tenemos unos cuantos responsables dentro de la empresa de la gestión de la continuidad del negocio, ¿cierto? Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué categoría de organización representan? Entonces acá es una pequeña o micro, es una mediana, es una grande, es una institución.
Ujú. Ok, es una... ok, de las 7 respuestas que tenemos hasta el momento, tenemos 4 personas encargadas, 4 personas de pequeña y micro y 3 personas de la grande, pues de la gran empresa. Voy a pasar a la siguiente pregunta y es a dónde queremos llevar la conversación. Entonces, ustedes nos comentan más o menos a dónde quieren que llevemos la conversación, mientras que pues nosotros vamos colocando los hitos dentro del espacio, ¿cierto? Aquí la idea es que la escriban. Todavía Eh, no. pero ya no sé cómo. Ok. Evolución en la continuidad del negocio. Listo. En industria, en construcción, por sectores, ¿cierto? Conocer ejemplos prácticos. Resiliencia versus continuidad. Figura indígena, claves para el día, proyección, ejemplos prácticos, el RTO, el RPO, las diferencias con emergencia. Ujú. Listo, muchísimas gracias. Yo le voy a tomar una fotico a esto y lo voy a colocar aquí. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, cuál es la propuesta pedagógica que les tenemos para desarrollar la charla? O sea, para que vamos conversando. Entonces, primero saber quiénes éramos, cómo estábamos distribuidos, para más o menos conocer los intereses de cada uno, ¿cierto? Y dónde hacer más énfasis. Luego, conocer cuáles son esas buenas prácticas, esos recursos que tenemos a la mano para apoyar a la pyme, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nuestro foco en esta conversación es cómo apoyamos las empresas que son pequeñas y medianas y de esas pequeñas teniendo en cuenta que de las pequeñas empresas de cada 10, 9 son micro, ¿cierto? O sea, esa es la estadística que nos ofrece la OCDE. Entonces, de esa micro, pequeña y mediana empresa, y cómo las apoyamos, o sea, cuáles son esas comunidades, cuáles son esos cursos, dónde es que están esos recursos, ¿listo? Entonces, Carlos, tú me dices si quieres que empecemos a hablar acerca de los recursos, Claro que mientras sí. que ellos van preguntando y yo voy a tener aquí Claro que en sí. esta Anita, ya lista. podemos cerrar la compartida para que quedes tú Ok, en primer plano. listo. Bueno, señor. Eso. Entonces, en estos espacios normalmente lo que buscamos es que sea una conversación, no necesariamente a través de la utilización de medios de apoyo como las diapositivas. Sin embargo, como les vamos a hablar de las buenas prácticas, pues con Carlos estuvimos revisando qué era lo más adecuado para ustedes para poder tener la recordación de lo que estamos hablando y para que les pueda quedar a quienes le envíen a Carlos sus datos, pues por el interno, porque no todos estaban registrados a través del formulario, sino que algunos ingresaron a través del enlace de la reunión de Teams, para que él les envíe esta presentación que está hecha pues para ustedes, con todo el gusto pues y el cariño y con el propósito, con la intención de que cuando nos acerquemos, quienes somos apoyo para las organizaciones, ya sea una pequeña, una mediana o una gran empresa, les podamos ofrecer una caja de herramientas de la que ellos puedan obtener diferentes recursos y saber cómo poder superar esas situaciones que nos plantea en este momento nuestra actualidad
y poder mantener lo que para ellos es indispensable. O sea, en una pyme, normalmente lo que nosotros necesitamos como microempresarios o como pequeños empresarios es posicionar el producto, tener la facturación y tener un flujo de caja, ¿cierto? Entonces, cuando a ellos les empiezan a conversar en función de la gestión de la continuidad del negocio y empiezan a necesitar ese apoyo por parte de un tercero, necesitan que sea lo más práctico posible sin perder la esencia de lo que es la gestión de la continuidad del negocio. Entonces yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a conversar un poquito acerca de los recursos, vamos a conversar quiénes son esas instituciones que dicen hay una realidad y es que el 60% del empleo lo generan las pymes. Hay una realidad y es que son el backbone de la sociedad, no solamente en países con economías emergentes como los de nosotros, hablo en Latinoamérica, sino en general a nivel internacional, son el backbone de la economía. Ellas necesitan un apoyo para poder saber cómo responder a estos cambios climáticos que estamos viviendo, cómo poder responder a un bloqueo de la cadena de suministro como ya vimos, o cómo poder responder a una situación que no solamente las afecta a ellas, sino que las afecta y afecta al entorno también. Y Carlos mencionaba ahorita que a partir del 2020 fue que empezaron los conversatorios, ¿cierto? En el 2020 la mayoría de nosotros, los que estábamos trabajando en gestión de riesgos en ese momento y especial en continuar el negocio, creo que estamos de acuerdo que fue muy poco lo que dormíamos porque era mucha la necesidad de, y ahora, ¿cómo les contamos esta historia? Estábamos muy acostumbrados a contarle la historia a la gran empresa supremamente regulada o con esos requerimientos muy estrictos de calidad en su producto o de garantizar el servicio. Entonces, pues para nosotros era muy normal llegar y decirles, esta es la norma, esta es la 22301, estos son los requisitos que debemos de cumplir, vamos a cerrar los gaps, señores, ¿cierto? En el momento en que llega la pandemia y que las pymes empiezan a entender, esta es una situación que no va a pasar en 2 meses o en 3 meses o en 4 meses, empiezan las organizaciones a nivel internacional y, y los gobiernos a nivel interno dentro de los países a preguntarse, ¿qué hago para apoyar a las pymes? ¿Cierto? Entonces, tenemos recursos como, por ejemplo, el plan de 6 pasos de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de las buenas prácticas que ellos proponen, ellos dividen el ejercicio en 2 momentos. Hay un momento relacionado con cómo me veo yo frente a la materialización de los riesgos, cuál es mi perfil de riesgo. Entonces, vemos que hay una constante y es cómo en la cultura introduzco la necesidad de empezar a hablar acerca de la gestión del riesgo. Y los invitan a tener una matriz de riesgos, no una matriz de riesgos tipo gran empresa, pero sí una matriz de riesgos donde ellos sepan cómo se ven afectados por no tener insumos y equipos, no tener el personal clave, no poder desplazarse en infraestructura crítica, no poder tener la misma cantidad de personas dentro de su infraestructura crítica, ¿cierto? Y en la segunda parte, ellos plantean 6 pasos, esos 6 pasos que son los mínimos para poder decir, yo sé conversar con mi entorno en función de continuidad del negocio y le sé responder a mis clientes en función de cómo le voy a seguir entregando esos productos y servicios, los cuales están muy enfocados a, primero, tener muy claro ese producto o servicio que es esencial, o sea, que al retirar del mercado afecta ese tejido empresarial, ¿cierto? Segundo, establecer pues cuál va a ser el objetivo, en dónde me voy a enfocar, porque claramente no es viable abordar todos los frentes de trabajo para una pyme al mismo tiempo. Hay un tema de limitación de recursos, hay un tema de limitación de tiempo del emprendedor, que es el que se encarga de decir, sí, me están hablando de gestión de riesgos y está bien, yo le saco el tiempo a eso. Esa persona tiene que concentrarse más en temas relacionados con el mercadeo de los productos y servicios, con la gestión administrativa de los productos y servicios. Esa es la realidad que vive normalmente una micro y una pequeña. Una mediana ya empieza a tener un poquito más de robustez y empieza a decir, no, encárgate de esos temas con, como decían ahorita, el interés en saber con respuesta a la emergencia, no ese tema con recursos humanos, entonces ya tienen alguien de recursos humanos y si si estamos en el sector productivo de producción, tenemos una persona encargada de calidad, una persona que puede conversar con nosotros.
Pero en general lo que sucede es que ese recurso del tiempo del emprendedor es un recurso limitado. La capacidad de ellos de desplegar recursos es muy limitada y el entorno competitivo es un entorno competitivo que es borroso, que no necesariamente las acciones que tomo hoy me van a servir para dentro de una semana y esa fue como la antesala a este momento de la pandemia. La pandemia fue como un aprendizaje de no necesariamente lo que estás viendo hoy va a ser lo mismo que vas a ver en un mes y necesitas tener medidas para hoy y necesitas anticiparte para un mes. Entonces se posicionan en la conversación de los pequeños y medianos empresarios la gestión del riesgo desde una perspectiva de qué me está diciendo el entorno. Entonces, en función de esas realidades es muy importante en el segundo paso, en ese plan de 6 pasos, o enfocarse, tener un objetivo muy claro. Luego de tener ese objetivo muy claro, es identificar cómo me afecta la perturbación. El entorno cambia y cuando el entorno cambia, ¿cómo hago yo con mis capacidades para prevenir, responder, recuperarme y reanudar la entrega de los productos y servicios modulares a respuesta, ¿cierto? En el cuarto paso, les invitan a que tengan unas medidas, lo que nosotros sabemos que son estrategias de continuidad del negocio, pero que no vamos a sentar a una pyme a decirle, mira, este es el listado de estrategias de la 22331, tengámoslas en cuenta porque ellos van a mirar las ciento y pico de estrategias y van a decir, no sé por dónde empezar, sé que tengo gente muy crítica, no sé por dónde empezar, sé que el aplicativo no puede fallar. Entonces, lo que los invitan es a tener unas medidas necesarias para poder proteger el negocio, establecer las listas de contactos, esto también va a ser una constante. Vamos a hablar de cultura, de tener unas medidas de prevención y unas medidas de respuesta, de comunicación y de validación de capacidad. Entonces, y tener identificado con quién tenemos que conversar. Y finalmente, mantener y actualizar pues constantemente el plan de continuidad del negocio. Esos son los 6 pasos que la Organización Internacional del Trabajo nos plantea y nos dice, miren, pues nos dijo en su momento, en el 2020, hay un plan de 6 pasos. Esté usted donde esté, si es una pyme, haga esas 6 cosas. Y deja como ejemplo un plan de continuidad del negocio para una pyme. Entonces, para los que somos apoyo para las empresas, ese plan es un plan supremamente sencillo, está resumido en 3 hojas. Pone el ejemplo de una empresaria y dice, bueno, ella se está enfrentando a esta situación, prioriza estos productos y servicios, tiene estos riesgos identificados, sabe que estas son sus vulnerabilidades, estas son las medidas de mitigación que tiene, de esta forma se va a comunicar con el entorno y esta es la forma en la que va a ejecutar las actividades, ¿cierto? Entonces, Anita, desde el punto de vista, dime. hay un, un momento coyuntural en el 2019, en, a finales del 2019, el gobierno de Singapur, eh, todos sabemos que Singapur es un milagro económico, es una isla Ujú, que era absolutamente pobre y se volvió absolutamente rica, pero a través de que el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Económico, lo que nosotros aquí llamamos Ministerio de Comercio, lo que hizo fue armar un tejido, un mesh, ellos lo llaman así, un mesh, una malla empresarial en donde las grandes empresas que tienen asiento en los grandes edificios se sirven de una malla de MIPIMES para poder finalmente entregar productos y servicios de grandes marcas desde Singapur, televisores, vehículos, bueno, cualquier cantidad de cosas. Eh, y cuando ellos vieron el potencial daño de Wuhan en China, ellos mandaron una alerta de continuidad de negocio porque la preocupación del gobierno de Singapur era, este sueño se nos puede venir al piso porque aquí todo está montado sobre un tejido empresarial que se ha hecho trama y urdimbre, ¿sí? O sea, como una tela a través de MIPIMES. Entonces, una MIPYME junto con otra MIPYME juntan dos esfuerzos
trabajo asociativo y van haciendo una cadena, un enlace productivo en una cadena vertical que finalmente terminan haciendo un avión, un carro, un televisor, qué sé yo, maquinaria industrial, qué sé yo, una cantidad de cosas. Ah, Cuando la Organización Internacional del Trabajo adopta este esquema, es el producto, tengo entendido yo, de esa primera, digamos que awareness que se dio en diciembre del 2019. De hoy hasta acá, eso sigue teniendo vigencia. Sí, es que lo que pasa es que cuando antes de la pandemia, para la MIPYME, mm, o sea, separando la mediana, la micro y la pequeña, no era tan normal que les pidieran un plan de continuidad del negocio. La mediana sí. Entonces la mediana sí sabía que tenía que responderle en unos tiempos y a unos niveles a la grande, ¿cierto? Porque esas organizaciones empresariales que son las empresas que podemos calificar como grandes, que en general son aquellas que tienen más de 250 empleados y que tienen pues un impacto en el tejido productivo del país y de la región en la que se encuentra, que es significativo, les solicitaban que les dijeran en su cadena de valor qué podían esperar de ellos, ¿cierto? O sea, de Ujú. qué forma no tener ese proveedor que era un proveedor nivel 2 o nivel 3 los iba a afectar y de qué estaban hechos para poder asumir una situación que los llevara a no tener materia prima, no tener personal, que no contaran con la infraestructura productiva que normalmente tenían, ¿cierto? Era normal para las medianas y no para todas, ¿cierto? O sea, la mayoría de los clientes y de las empresas que reportaban tener un plan de continuidad del negocio y que adoptaban este tipo de prácticas o que buscaban certificarse, eran empresas medianas y grandes, no una pequeña, no una micro. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia? Llega el momento en el que a la pequeña y a la micro, a la señora de la peluquería, ¿sí me explico? A la señora que hacía tortillas. Siempre cuando en Arraiz México siempre nos invitan a que cuando hagamos el análisis de qué los vamos a invitar a hacer, pensemos en la señora que hace tortillas. La señora que hace tortillas no puede estar haciendo las tortillas. Entonces, ellos fueron llamados a, de alguna forma me tengo que transformar, de alguna forma tengo que seguir generando el ingreso con el que subsiste mi familia, ¿cierto? Que esa es la realidad para la mayoría de las micros, ¿cierto? No tanto para las pequeñas, pero para las micros sí. Entonces se vieron llevadas a, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo para poder responder a esta situación y a mí me va a tocar estar entendiendo qué es lo que dice el gobierno, al menos, ¿cierto? Teniendo en Ujú. cuenta qué es lo que me dicen de cuándo mi sector está disponible o cuáles son los requisitos para que yo pueda salir a ofrecer mi servicio, ¿sí? Entonces, sí es un momento, es un hito en el tiempo en el que ya no era una conversación solamente de gran empresa y de mediana, sino que se invita a la mesa a la pequeña y a la micro. Entonces, ahí es donde hay un especial interés en necesitamos que sobrevivan. No quiere decir que no estuvieran dentro de la agenda. Cuando se firma el marco de Sendai, el propósito del marco de Sendai es que nosotros aprendamos a gestionar el riesgo de desastre. Y el riesgo de desastre te va a llevar a que tengas en cuenta unos escenarios de interrupción, independientemente de si eres una gran empresa, si eres una institución pública, una institución privada, si eres comunidad, o sea, porque el marco busca que nosotros como sociedad sepamos responder a esa necesidad de se me modificó el entorno, no solamente por temas relacionados con cambio climático y que no se afecte el tejido social. Sí, me explico, Carlos. Sí. No es que no estuvieran en la agenda antes, es que es el momento a partir del cual necesitan más ayuda, levantan más la mano, por decirlo de alguna forma. Dicen, yo necesito saber eso que dicen ustedes que es el plan de continuidad del negocio. Y empezaron a conversar de crisis, de continuidad, de tener algún tipo de solución o de estrategia. Por eso te hago referencia a esa buena Perfecto. práctica pues, de la organización. Vale. Sigamos. Listo.
Bueno, entonces, como buenas prácticas, pues, o sea, la recomendación es tener en cuenta lo que nos muestra la Organización Internacional del Trabajo. La red ARRIVE es la red de las Naciones Unidas que invita a fortalecer la resiliencia dentro del planeta. Ella se encarga de generar contenidos y de brindar apoyo a las organizaciones en el planeta para poder ser resilientes, ¿cierto? Durante la pandemia se generó un protocolo de resiliencia para MIPYMES. Ese protocolo de resiliencia para MIPYMES, ustedes si no lo han visto, pues pueden tener la oportunidad de ver que tiene un enfoque en la resiliencia financiera, la resiliencia operacional, la resiliencia de las personas. O sea, empieza a abordar a la pyme desde sus principales dolencias y a decirle, mire, si es financiero, tenga en cuenta que necesita este tipo de apalancamiento, que lo que necesita dentro del tipo de apalancamiento es que pueda soportar eventos de entre tanto y tanto tiempo. Mire, tenga en cuenta estos criterios de impacto. Los invita a pasar por el ciclo de vida de continuidad. Y como hablábamos ahorita, vamos a ver una constante y es, mire la cultura, tenga en cuenta que es crítico para usted y ustedes tenían dentro de a dónde queremos llevar la conversación el vía y las variables dentro del vía, ¿cierto? O sea, las variables relacionadas con la continuidad del negocio. Entonces, los han invitado a fortalezca la cultura, identifique en qué punto está la cultura, fortalezca la cultura, conozca sus impactos, conozca sus vulnerabilidades y sus riesgos, identifique unas soluciones, identifique unas acciones que debe llevar a cabo cuando se le materializa el riesgo, pruebe y mejore, ¿cierto? O sea, son esas 5 actividades generalmente a las que los invitan dentro de las pymes y que van a ver relacionadas dentro del protocolo de resiliencia de Arramis. Tenemos también 3 formas recomendadas por el BID, ¿cierto? Y entonces el BID lo que dice, y muy en función de su rol dentro del ecosistema productivo, nos dice, primero, enfocarnos en la capacidad financiera, es decir, cómo va a proteger usted que tenga el músculo para poder seguir poniendo sus productos y servicios en el mercado. Segundo, la capacidad para adaptarse a nuevas condiciones en el entorno. Entonces, van a seguir cambiando, la realidad del entorno va a seguir cambiando. ¿Cómo es que nos adaptamos? E introduce ese concepto tan importante de me adapto para sobrevivir y prosperar. Entonces, nos dice, busquen adaptarse, busquen reconfigurar los recursos que tienen para que en el momento en que vuelva a cambiar el entorno o en el momento en que ustedes estén viendo que no alcanzan el nivel de operación que es el que necesitan para poder ser viables financieramente, pues ustedes tengan la capacidad de tomar decisiones que les permitan utilizar los recursos que están en su entorno. Y los recursos que están en su entorno, cuando se hace referencia a esos recursos, son los recursos tanto internos como externos, ¿cierto? Y ahí viene pues nuevamente el rol tan importante del gobierno que mencionaba Carlos. Y la tercera recomendación del BID es adopte prácticas sostenibles. Aprenda a tener unas prácticas sostenibles. Aprenda a tener una identificación de qué es lo que puede pasar, cómo es que usted se puede reconfigurar, cómo es que usted puede hacer esa adecuación, esa eh, ecualización de recursos cuando se presenta la situación y empiece a ser consciente, a abrir esa información y entender qué es lo que está haciendo usted para tener una relación adecuada con su entorno competitivo, con el planeta y con la comunidad en la que usted se encuentra. Es decir, los invita a empoderarse de su rol dentro de la sociedad, porque lo que nosotros estamos hablando es de ese backbone de la sociedad que genera entre el 60 y el 70% de los empleos del mundo, que contribuye al 50% del PIB mundial. O sea, estamos hablando acerca de algo que es demasiado crítico y que cuando nosotros nos acercamos a ellos a hablarles de continuidad del negocio, sabemos que tenemos un fundamental ausente, es decir, no nos podemos sentar a decirles, vamos a hacer un vía estratégico, vamos a hacer un vía operacional, vamos a sacar, o sea, no
no vamos a poder pasar por todos los deber ser que normalmente nosotros ejecutamos dentro del desarrollo de estas capacidades en una gran empresa, y les tenemos que hablar de ese fundamental ausente de necesitas un análisis de impacto del negocio, pero no le vamos a decir así. Vamos a hablar de los tiempos en los que tú te tienes que recuperar, vamos a hablar de tus niveles mínimos de operación, pero no le vamos a decir que es el objetivo de continuidad del negocio. Vamos a ver cuánto es el tiempo que tú toleras sin tener los ingresos que normalmente tenías, pero no le vamos a hablar de el máximo tiempo tolerable de interrupción. O sea, nos vemos en una situación en la que necesitamos que ellos nos comprendan para lo que nosotros estamos preparándolos, pero no podemos ser demasiado técnicos, porque ellos tienen una realidad, y es que necesitan facturar, necesitan responder a la presión del mercado y necesitan tener flujo de caja. Entonces, mientras que nosotros les estamos explicando una gráfica con las variables en continuidad del Sí, negocio, la persona está pensando, ya, el lunes hay que pagar la nómina, ¿sí o no? sí, Dentro de 3 así días es. tengo que pagar seguridad social. Sí, bueno, no, pero entonces me están diciendo que eso, ¿qué es esa variable? O sea, es hablarles acerca del fundamental ausente y llevarlos a, son tiempos, son niveles, son capacidades de resistencia a través de que nos preparamos y prevenimos, respondemos, recuperamos y reanudamos. Entonces, em, el propósito de mostrarles cuáles son esos recursos que tenemos a la mano es que de acuerdo al sector, y ahí viene nuevamente a donde quieren llevar la conversación, es muy diferente lo que necesita una empresa del sector manufacturero a una empresa del sector agricultor, a una empresa del sector servicios, o sea, a una empresa del sector oil and gas, que empresa del sector oil and gas también es pequeña y micro. Cuando hablamos acerca de los Claro, proveedores y los miramos la proveedores. clasificación de las actividades económicas internacionales, él cae como una empresa del sector oil and gas y es la persona de una ferretería. Pues sí me explico, pues un tipo Ya, es que el ferretería que lo que señor que tiene tiene es, el camión transportador de crudo es una microempresa. exacto. Mira, Ujú. ahí ya empieza a fluir la conversación. Los invito, recuerden, eh, háganle preguntas a Anita, que ella tiene toda la generosidad del tiempo para responder. Aquí viene Boris Eduardo Sanabria y dice, ¿cómo podemos usar la continuidad de negocio para incentivar en ciertas industrias no manufactureras ni bancarias y con sistemas de gestión de riesgos incipientes o poco maduros para que se vea el tema de gestión de continuidad de negocio como una herramienta poderosa para gestionar la materialización de riesgos que se van haciendo realidad de forma lenta, pero que finalmente pueden llevar a la muerte empresarial en forma abrupta? Ahí hay como tres preguntas, Sí, pero bueno, pero está bien, o sea, está bien. Y entonces, para los colombianos, sabemos que los papás nos decían cuando estábamos chiquitos, nadie aprende en cabeza ajena. ¿Sí o no? Nadie así es. aprende en cabeza ajena. O sea, hasta que a usted no le pase, no va a entender qué es que eso es lo que le puede pasar. Algunas personas tienen esa característica, algunas empresas tienen esa característica. Entonces ahí, Boris, mira que el hecho de que ya tengan un sistema de gestión de riesgo, así sea incipiente a nuestros ojos, es un logro para ellos. O sea, em, no todas tienen un sistema de administración de riesgos. La persona que está ahí liderando, así sea que lidere riesgos y el sistema de administración de riesgos y también le toque, que ustedes muy seguramente lo han visto, es la persona de HSEQ, y si se descuida, seguridad de la información, ciberseguridad, sí o no. O sea, a esa sigla le cabe todo. Y esa persona dice, yo no sé, o sea, a mí me siguen cargando y cargando cosas y yo no sé, yo voy sacando en función de qué tan urgentes se me vuelven, ¿cierto? Entonces, es esa capacidad que tengamos nosotros de mostrarles eso que está pasando en el mismo sector de ellos, de mostrarles lo que el entorno les va contando, de utilizar lo que a ellos ya se les ha materializado como evento, como punta de lanza para
es que ese riesgo, ya si ya se te presentó, lo que puede suceder es que la próxima vez, si no has tomado medidas preventivas, se te combine con otra cosa como las que están pasando ahorita. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho y que me parece súper importante, y como este espacio es un espacio de conversación entre gomosos y practicantes en su mayoría, ustedes saben que nosotros necesitamos ir yendo como evangelizando en la organización. O sea, nuestro rol siempre es muy de te voy a contar, es que te voy a mostrar, es que te voy a enseñar, es que mira, es importante por esto. Y tener el estudio de The Web como inicio de la conversación, de mirar qué es lo que nos están diciendo. Nos estaban diciendo, porque es que así pasó. Ustedes el año pasado se acuerdan que antes de que Putin eh, bombardeara a Ucrania, ya estaba el riesgo geopolítico en el puesto número 8, 9, el 9. Sí, Ya estaba. O sea, salió el informe y Putin hizo lo suyo. O sea, ese informe es un informe que conversa. O sea, que conversa a través de lo que personas que sí tienen el recurso tiempo para sentarse a ver qué es lo que le puede pasar a su organización, están viendo y dicen, a mí eso me preocupa. O sea, yo no quisiera tener que enfrentar una falla en la adaptación al cambio climático. A mí eso me preocupa. Yo soy del sector farmacéutico, por ejemplo, y yo no voy a tener más ese insumo, entonces no sé con qué voy a generar ese medicamento, por ejemplo. Entonces es llevarlos, Boris, a, a hacer conciencia de, hay situaciones que se pueden presentar. Estamos en un contexto mucho, pero mucho más dispuesto a escucharnos que antes de noviembre del 2019, porque antes de noviembre del 2019, si uno decía, no, es que vean en serio que ese riesgo que está ahí, que se llama enfermedad infecciosa, se va a manifestar, necesitamos los protocolos de bioseguridad, nos iban a decir, nosotros aquí necesitando vender y esta gente hablando de protocolos de bioseguridad. O sea, no, ya tenemos un terreno que es rico en, se le materializó, venga que le va a contar que otras cosas pueden pasar. Es más en función de nosotros, porque ellos sí ya tienen el sistema de gestión de riesgos, lo que necesitan es el elemento de la cultura. Y para eso estamos nosotros como gestores. Así seamos un gestor externo. Esa es una responsabilidad que vamos adquiriendo nosotros, Boris, de contarles lo que va pasando, de incluirles dentro de su análisis de riesgos situaciones que son emergentes. O sea, es decirles, no, es que hay una cosa que se llama riesgo emergente y ese riesgo se le puede materializar y pues nos puede volver a pasar que nos afecte a todos al mismo tiempo o que solo afecte su sector. Te diría eso, Boris. gracias, Anita. Yo tengo una pregunta, te la voy a lanzar, pero invito a Andrea, a Claudia, a Doris, a todos los que están aquí a que se animen a preguntar. Cuando tenemos vertientes o concepciones distintas de los temas de continuidad de negocio, también hay hoy como un elemento superior, o digamos que como pasamos de la gestión de riesgos a la continuidad de negocio y ahora es como resiliencia organizacional, como si esto fuera un ciclo propedéutico, un ciclo de primaria, bachillerato y universidad. Sin embargo, los conceptos tanto de gestión de riesgos como de continuidad de negocio y ahora de resiliencia están súper manoseados. O sea, todo el mundo suelta la palabra con una ligereza mm, que a veces da hasta pena, pero finalmente todo esto se está conectando, ¿cierto? Gestión de riesgos, continuidad de negocio y resiliencia. Va la pregunta. ¿Cómo se conectan esas cosas? Listo, entonces te voy a utilizar una metáfora y dentro de los recursos que les vamos a pasar hay un paper que habla acerca de las capacidades en sostenibilidad y resiliencia que permiten fortalecer la continuidad del negocio. Ah, Te ojo, voy a venga, hago un paréntesis ahí. Re- Ahora vieron en el chat que Gianluca Siders les pidió el favor que llenaran un formulario. Gianluca, si por favor nos lo vuelves a
a poner en el chat, lo actualizas, es porque tenemos 13 regalos, aparte de uno. Tenemos 3 regalos de esta conversación. 2 papers en línea que nos facilita a Ana María alrededor de este tema. Y nosotros les vamos a liberar, como se los prometimos en toda la campaña de expectativa, un paper que se llama 12 pasos para crear un programa de continuidad de negocio. No programa, no gestión ni una cosa así estructuradísima, sino una cosa sencilla. Ahora sí, Anita, qué pena. Listo, bueno, entonces mira, voy a utilizar la metáfora que normalmente utilizo cuando estoy conversando acerca de este tema y les voy a dar un contexto. En las familias hay una abuela, una mamá y unos hijos, ¿cierto? Estamos de acuerdo hasta ahí. Hay diferentes familias que viven en una comunidad. Esas familias normalmente vienen de una abuela, tienen una mamá y unos hijos. Listo. Se apoyan entre ellas. La forma a través de la cual la abuela sobrevive en el tiempo es a través de los nietos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que deja la huella en el planeta. O sea, ella se reproduce y tiene hijos y después sus hijos se reproducen y tienen nietos. ¿Sí o no? Listo, Sí. hasta ahí vamos bien. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la administración de las empresas? Sí. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la administración de las empresas? Cuando se está buscando administrar una empresa, existen diferentes escenarios a través de los cuales se tienen que tomar decisiones. Entonces, vienen diferentes corrientes. Y las corrientes de las que tú me estás hablando hacen como un santo grial, ¿cierto? Hablamos acerca de teoría de la estrategia, teoría de la dependencia de recursos y teoría de la contingencia. Entonces, desde el punto de vista estratégico, ¿qué pasa? Mi entorno es totalmente incierto a veces. Y yo quiero ser sostenible. Organización, ¿qué tengo que hacer yo cuando mi entorno es totalmente incierto? Entonces nació una hija y dice, bueno, pues mira, yo te digo, anticipémonos, absorbamos y adaptémonos, ¿cierto? Y esa es resiliencia. Y entonces la organización dice, no, pues que no me queda tan claro cómo me voy a anticipar, cómo voy a absorber y cómo me voy a adaptar. Contame un poquito más. Entonces resiliencia dice, listo, yo tengo al menos 20 disciplinas a través de las cuales yo te voy a gestionar la incertidumbre. Y nace dentro de esas 20 disciplinas una hija que se llama continuidad. Eso está pensado de esa forma y a través del lenguaje de capacidades organizacionales, que más que ser una palabra muy pegajosa y que se utiliza mucho, es un recurso deseado y valioso para la organización y que tiene unos elementos. Y para cada una de ellas hay una norma. Si tú vas a la 22316, te va a hablar de la ABS 65000 y te va a decir las disciplinas a través de las cuales una organización puede ser resiliente son estas. Es el anexo A. Yo tengo memoria fotográfica, entonces cuando converso, para mí es como que viene a la mente el documento. Entonces es el anexo A en la 22316. Esto no es como que Ana María Corrales en un conversatorio de continuidad del negocio de zona segura dijo que resiliencia eran 20 disciplinas. No, esto es una organización internacional de estandarización, donde hay más de 160 países que dicen, yo me acojo a lo que tú digas, querida ISO, y tú vas a hacer unos workshops donde hay personas de todo el planeta. Todo el planeta. Entonces, personas de todo el planeta dicen, bueno, pues a ver, ¿qué es eso que se llama resiliencia? Y dicen, esa capacidad es la capacidad que tiene la organización para poder absorber los cambios en el entorno, adaptarse y transformarse, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista administrativo, a la organización nosotros lo que le decimos es, mira, cuando el entorno es así súper difuso, necesitas ser resiliente. Entonces, es importante que te anticipes, que absorbas y que te adaptes. Y entonces, cuando la organización pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Le decimos, vea, gestione los procesos, sepa qué es lo que usted tiene ahí adentro, dentro de esa cadena de valor, para que usted sepa quién va a ser responsable de quién y
y cuál va a ser el orden con el que usted se va a comunicar con el entorno, ¿cierto? Porque eso es lo que hace al final del día un mapa de procesos. Gestione sus activos, tenga un gobierno corporativo, tenga una identificación de riesgos. Por favor, en este entorno, en este momento, tenga SARLAB, tenga una seguridad de la información, tenga una gestión de emergencias. Y entonces ahí respondemos a la pregunta de la diferencia con la gestión de emergencias. La gestión de emergencias es una hermana de la continuidad del negocio en esa metáfora que estamos utilizando. ¿Listo? Tenga una gestión de la continuidad del negocio. Hay 20 disciplinas. 20 disciplinas. Y para eso solo hay que saber leer. O sea, leer la norma, no solamente rápidamente para poder conversar acerca de lo que está hablando el otro y no quedarme atrás en la conversación, sino sentarse a leer la norma. Porque lo que nosotros estamos hablando aquí se llama seguridad de la sociedad. O sea, nosotros no estamos hablando aquí solamente de mantener la entrega de productos y servicios y transformarme para sobrevivir y prosperar. No, no, no. No, nosotros hablamos de seguridad de la sociedad. Cuando vamos y nos acercamos a las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, estamos pensando, yo no quiero que la señora de las tortillas se quede sin poder llevar la comida a la casa porque no sé cuántos hijos tiene y sabemos todos que hay situaciones que generan caldo de cultivo para la violencia, para aumentar la desigualdad. No queremos que todos podamos ir avanzando al mismo ritmo y no dejar a nadie atrás. Eso es en lo que estamos de acuerdo como planeta, o sea, como especie. O sea, decimos, yo no quiero dejar a nadie atrás. Entonces yo no quiero que la señora de las tortillas no pueda salir a entregar las tortillas. Yo no quiero que esos niños pasen hambre. Yo no quiero que esos niños se vean en la necesidad de ir a la calle a buscar cómo obtener recursos para poder llevar la comida a la casa. ¿Sí me explico? Entonces, como hablamos de eso, continuidad es una de las hijas dentro de las 20 hijas de resiliencia. La mamá se llama resiliencia y la abuela se llama sostenibilidad. Sostenibilidad es la abuela de esa familia, hay otras familias, ¿cierto? Entonces, sostenibilidad, ¿qué es lo que pasa? Sostenibilidad se mira desde los lentes de la incertidumbre, pero sostenibilidad también se mira desde los lentes de cómo contribuyo con mi entorno, porque acuérdense que sostenibilidad tiene, y en eso estamos de acuerdo, mínimo 3, en realidad 4 pilares. Entonces, cómo me comunico con la naturaleza, cómo me comunico con la sociedad, cómo me comunico con mi entorno competitivo y cómo absorbo la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo me comunico con la tecnología? Al menos 4 cosas. Cuando miro desde cómo me comunico con mi entorno competitivo, entonces viene la resiliencia y dice, yo te respondo para cuando hay incertidumbre, pero también hay otras capacidades relacionadas a la sostenibilidad. Es decir, no solamente la resiliencia está relacionada con la sostenibilidad, porque también tendemos a eso como seres humanos de que hay un solo Dios verdadero. Ah, no, no, es un cuerpo de un planetario de creencias donde hay muchas formas de verlo y donde no es solamente una solución, es un componente de soluciones de acuerdo a lo que yo estoy buscando administrar. Ese es el punto. Y cuando nosotros partimos desde ese principio y no desde la posición de, es que yo necesito desarrollar esa capacidad, sino desde el principio de, yo necesito este plan de continuidad del negocio, porque este plan de continuidad del negocio me va a permitir a mí mantener mi entrega de productos y servicios y con eso yo voy a contribuir a la resiliencia comunitaria del lugar en el que yo me encuentro. Y con eso, el lugar en el que yo me encuentro va a ser sostenible. Mírame, Carlos, que es totalmente diferente y que cuando lo voy a mirar entonces no tengo personal clave, porque allá vamos a llegar. Entonces no tengo personal clave, ¿cómo hago yo para, a través de la solución, como una pyme que voy a generar, tener conciencia de no voy a colocar ahí cualquier cosa por colocarla? Voy a buscar mantener mi planta de personal. ¿Sí me explico? Es eso Perfecto, lo que tenemos entendí. otra intervención, pero venga, prendan la cámara y hablen. Buen día para todos. Hay algo que es preocupante y que hemos encontrado siempre en el acercamiento con los clientes desde el seguro y el diagnóstico de riesgos. Primero, algunos empresarios no tienen eco con su descendencia en el relevo generacional. Dos,
Más del 50% de las micro y MIPYME tienen fundadores empíricos o que han heredado de sus padres y abuelos. Hay casos de éxito donde sus hijos las transforman tecnológicamente y las sacan adelante exitosamente, pero también hemos visto casos diametralmente opuestos que las acaban en menos de un año. No puede hablar porque está en una reunión, pero gracias, Sandra Patricia Romero, por la intervención. Ujú. Es una buena reflexión, Anita. Sí, y de hecho es uno de los factores de éxito. O sea, cuando hablamos acerca de los factores de éxito de las empresas que sobreviven, que son pequeñas y medianas, uno de los factores de éxito es las características del emprendedor. ¿Sí me explico? Si nosotros decimos, bueno, ¿qué necesita una pequeña y mediana empresa para prosperar? Y le preguntamos al cuerpo de conocimiento en pymes y en sostenibilidad y en supervivencia. Lo que nos entrega el cuerpo de conocimiento es, vean, necesita capacidad para mercadeo, necesita apoyo del gobierno, necesita capacidades financieras y necesita un emprendedor. Del emprendedor se desprende que nosotros podamos ir allá a conversar de riesgos. Ujú. Ya voy, Boris. Entonces, qué necesita la empresa? Que el emprendedor escuche. O sea, que el emprendedor quiera resonar. Si no, es súper triste, pero uno sabe que por donde metió la cabeza no va a salir el cuerpo. Porque, y lo hemos visto, o sea, el ejemplo, por ejemplo, pues, o sea, perdón la redundancia, pero hemos visto, por ejemplo, para los que son del eje cafetero pues, de Risaralda, la 14, Dios mío, Del Valle del Cauca, sí, señor. Es era triste, absolutamente lamentable. un imperio, o sea, lo que uno quería, o sea, lo inimaginable para nosotros que que crecimos en ciudades secundarias, no para los que en ciudades principales, pues porque tenían sus grandes almacenes de cadena, pero para nosotros ir a la 14, o sea, es que en la 14 había de todo, o sea, absolutamente de todo, y el crecimiento de la 14 era exponencial, y nosotros vimos la 14 tristemente para personas como yo que me compraban el regalo de niño Dios allá, eh, verla desaparecer, desvanecerse en los ojos de uno. Y uno decía, no hicieron el relevo generacional del que está hablando Sandra, no hubo un relevo generacional ahí. Y puede ser que la organización no esté llamada a tener un relevo generacional, eso puede ser parte del riesgo estratégico, aquí a nadie le interesa administrar este asunto. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo cómo me integro vertical u horizontalmente? ¿Quién es mi par? ¿Quién es mi par y yo no pongo en riesgo? Porque ¿cuántos empleos generaba la 14, Carlos, por Dios? ¿Cuál es mi par y con qué Directos par? eran más o menos 18.000 empleos. Exacto. Entonces, ese es mi riesgo estratégico. Mi riesgo estratégico es aquí ninguno quiere manejar este asunto. No voy a tener relevo generacional. Entonces, ¿yo cómo tomo este 50% que me corresponde, que pongo yo del PIB mundial, y este 60-70% del empleo que yo genero, para que mi competencia lo absorba y diga, listo, de una vez aquí, en vida? La asociación mía es que usted me pasa algo, usted absorbe. Sí me explico, Carlos, o sea, y sí me explico, Sandra, el tema está en quien toma la decisión al final del día. Es uno de los factores de éxito. Te decía, hay 4 que salen. Este es un tema del que yo investigo todos los días, inclusive el sábado y el domingo de mi vida, porque es mi tesis. Entonces yo tengo que estar mirando qué es lo que están diciendo, que cómo sobrevive la pequeña empresa, porque mi tesis es cómo la continuidad del negocio se articula con la resiliencia y con la sostenibilidad en países con economías emergentes como la de nosotros. Entonces, cada vez que yo corro esa búsqueda, nena, me salen esas capacidades. Y la gestión de la innovación. Entonces, deben de responder rápidamente al cambio en el entorno a través de la innovación. Deben de tener esa red de apoyo, esa capacidad de establecer su red de contactos y decir, bueno, no estoy yo, pero aquí está fulanito y fulanito es el que puede, con el que yo puedo negociar si me falta el insumo del equipo, si la persona no la tengo o si definitivamente le tengo que entregar.
Entonces ahí es donde el rol de nosotros, que nos preguntaba, o sea, muy en línea con la pregunta de Boris de ahorita, es hablarle a ese emprendedor y decirle, no todos tienen el mismo deseo de mantenerse a la cabeza de una organización como tú. ¿Qué harías en caso de que un riesgo estratégico como el no tener sucesión se te materializara? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que harías? ¿Con quién hay que hablar? Em, Normalmente eso reposa en cabeza de una persona, ¿cierto? Pero también hay situaciones en las cuales la empresa sí es en realidad familiar y hay varios miembros de la familia que están involucrados en esa toma de decisiones. Ahí el punto es generarles conciencia a ellos acerca de qué es lo que puede suceder ante la falta de ese relevo generacional. Hay una experiencia Hola muy Ana, bonita. Edwin, tienes la mano Hola, ¿cómo levantada. estás? ¿cómo están? Edwin quiere, no, si Edwin quiere intervenir, bienvenido Edwin. Qué bueno. Muchas gracias. No, ahorita escuchándote Ana y Carlos con el relevo generacional, pues sucede con muchas empresas que los papás o los abuelos empiezan a crear la empresa y le meten todo ese empuje, pero llegan y mueren pues como la cabeza de ese emprendedor y quedan los hijos y termina pues la empresa yéndose pues a pique, ¿cierto? Entonces ese relevo generacional se puede decir que necesitaría un plan de sucesión basado o enfocado en la continuidad de la empresa, ¿cierto? Pensaría yo, o cómo sería. Lo que pasa es que mira que ahorita hablábamos hay 5 actividades que las buenas prácticas nos invitan a que desarrolle una pyme, ¿cierto? A que ejecute una pyme. Esas 5 actividades están en función de desarrollar cultura en gestión del riesgo, reconocer cuál es su contexto y prepararse para las situaciones que se le pueden presentar, tener unas soluciones adecuadas, responder a través de la red de apoyo y aprender de sus lecciones, ¿cierto? O sea, de yo me equivoqué o yo lo hice bien y lo hago mejor la próxima vez. Mira que cuando nosotros en el segundo en la segunda actividad que le sugieren es conocer mi contexto, es entender mis riesgos, es qué me puede pasar, o sea, cómo es que yo puedo llegar a dejar de ser viable en ese entorno competitivo en el que yo me encuentro. Y para poder llegar ahí, primero tuvimos que haber generado la cultura en el emprendedor. Entonces, no es tanto como un plan de continuidad del negocio para la sucesión, no es eso, es conversando de continuidad, tú vas a llegar a identificar un riesgo estratégico que es no tengo plan de sucesión. ¿Me explico? Es un poquito más a nivel de riesgo estratégico, desde el punto de vista estratégico, esto es para lo que yo me tengo que preparar. Que voy a tener un plan de respuesta para eso, listo, voy a tener un plan de respuesta para eso, pero el riesgo ahí está enfocado desde yo no voy a poder seguir siendo viable en el entorno competitivo, voy a tener que administrar y no necesariamente yo una crisis. Gracias, Boris. Tengo que dejar los lineamientos y para eso es que nos piden que haya no solamente preparación, sino prevención para que esas medidas ya estén implementadas, porque yo puedo saber qué es lo que voy a hacer, pero si no he ejecutado las medidas de prevención, no voy a poder absorber el evento cuando llegue, especialmente cuando hablamos de ese tipo de situaciones, que pues quien tiene que tomar la decisión pues literalmente ya no está, ¿cierto? Aparte de eso, hay que hacerle una adición a ese comentario de Ana y es que la gran mayoría en Latinoamérica lo que tenemos no son empresarios, sino gerendueños, ¿cierto? Entonces aquí yo he hecho siempre esto así durante 30 años y aquí nada me ha pasado, ¿cierto? Eso es casi que un mantra que hemos escuchado mucho en los kickoff o en los briefs que hemos escuchado con nuestros clientes. Pero al mismo tiempo hay un dolor más profundo y es que yo no puedo tener continuidad, no puedo hacer continuidad de negocios si ni siquiera tengo sensibilidad en los temas de riesgos. Y hacer gestión de riesgos no es una cosa que sea atractiva. En realidad,
no es atractivo. ¿Qué? Hacer gestión de riesgos. Claro, para nosotros que trabajamos en esto, pues es nuestra pasión. Pero una cosa, lo que sí hay que hacer, y es una invitación, es a cambiar la narrativa, ¿cierto? Como que es lo que nos está invitando Ana, ¿cierto? Cambiemos la narrativa de lo técnico por algo más, digamos que digerible y seductor para ese gerente dueño que está ocupado es de lo que dijo Ana muy acertadamente, posicionamiento de marca, venta y flujo de caja. Pero esa no puede ser una barrera, antes todo lo contrario. eh, Son las tres cosas en las que se está preocupando y son las tres cosas que se pueden afectar por un evento disruptivo. Norma Alexandra tiene la mano levantada. Norma, un placer. Hola, Carlos Eduardo, un gusto saludarte y saludarlos a todos. ¿Cómo están? Norma, Eh, bienvenida. Gracias. Ana María, siguiendo en línea un poco con el tema del recurso humano, pero tengo una inquietud ahora bajando ya un poco más a nivel de los procesos, ya no tanto visto desde el riesgo estratégico como lo estábamos tratando hace un momento, del relevo generacional. Tengo una inquietud, ¿cómo la falta de plan de sucesión o backup de algunos cargos puede colocar en riesgo la continuidad del proceso como tal, ya no hablando como la continuidad del negocio, sino la continuidad del proceso si pensamos en una pequeña empresa donde coloquemos el ejemplo de un área de tesorería o de cartera, donde hay dos, si mucho tres personas, y esto es un caso que me ocurrió hace poco, me decía Norma, me voy de vacaciones y estaba por fuera casi un mes de su cargo. Tengo un analista, pero es que esta persona ingresó hace 4 o 5 meses, ¿sí? No, todavía no tiene pues como el bagaje que de pronto esta otra persona sí ya tiene respecto a sus funciones y me decía, y yo me voy y pues regresaré y no sé cómo voy a encontrar esto. Entonces ahí yo decía, ¿dónde está ese plan de sucesión o dónde está ese backup? Porque podemos llegar a colocar en riesgo un proceso y más un proceso relevante como una tesorería o como un recaudo debido a la carencia de personal. Y en esos casos, cuando digamos son pequeñas empresas, pues es complejo uno decir, no, pues es que tiene que contratar más personas, ¿sí? Como que la recomendación normalmente, valga la redundancia, no es recomendar que esa sea la solución. Y por otro lado, si hablamos de una empresa más grande, donde en este momento está, digamos, como prioridades más el tema de recorte de personal, ¿sí? ¿Cómo le podemos dar manejo a este tipo de situaciones? Y eso que incluso sin ahondar todavía, Ana María, en el tema de segregación de funciones. Bueno, sí, segregación de funciones, pero estamos hablando de una persona o máximo 2 personas, ¿sí? ¿Cómo ves tú el tema de continuidad, digamos, articulando todo esto respecto a esa parte? Muchísimas Sí, gracias. con gusto, Norma. Entonces, mira qué es lo que pasa. Los riesgos de continuidad del negocio son los riesgos que interrumpen la entrega de los productos y servicios, ¿cierto? Entonces, cuando tú preguntas acerca de la continuidad o sea, como la afectación de la continuidad del proceso, estamos hablando desde un punto de vista operacional de cómo mitigo el impacto de que un proceso que no necesariamente va a ser crítico, pero que es un proceso importante, me quede a media marcha, o sea, me quede por debajo del nivel mínimo aceptable de operación. Esto va a estar muy atado al apetito de riesgo de la organización.
¿Cuál va a ser la realidad? No necesariamente ellos saben cuál es su apetito de riesgo. Ellos no dicen, no, es que mira, mi apetito de riesgo es que yo puedo tener una disminución en la productividad de los procesos de apoyo en un 50% durante un mes. No, ellos no van a tener eso. Pero ellos lo que sí van a tener es una realidad de lo único que yo puedo hacer es pagar un contador. ¿Qué es lo que nos corresponde desde continuidad del negocio? Bueno, cuáles son esos procesos que son necesarios para poder poner los productos y servicios en el mercado? Ah, no, que nómina es un proceso de apoyo y que si nómina, perdón, contabilidad, ¿viste contabilidad? Tesorería, sí. Tesorería. Tesorería es Tesorería un o proceso de cartera. apoyo. Que ni siquiera es un Exacto. proceso, Tesorería es y un cartera. subproceso. Exacto. Tesorería y cartera. Entonces, bueno, listo. Entonces, tesorería y cartera no me va a detener la entrega del servicio, pero me puede poner en una situación que se me generen impactos relacionados con el cumplimiento de normas, no solamente de cara a presentar impuestos, sino de normas frente al sistema de seguridad social, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué necesito? Ah, necesito una alternativa que sea una alternativa viable para mí. Ah, bueno, una alternativa viable para mí es saber qué empresa de contabilidad me puede ofrecer el servicio de asesor contable de respaldo durante las vacaciones de mi contadora o mi tesorera. Eso que tú estás planteando, Norma B, eso pasa un montón. Y en empresas grandes también, que la tesorera no puede salir. O sea, pero en empresas grandes, grandes, que ella es la única que sabe manejar el sistema o que ella es la única que sabe cómo es que se tiene que montar determinado tipo de informe y no puede salir. Es una situación que es muy recurrente. ¿Qué pasa? Se tiene que asumir la consecuencia relacionada con no va a tener dos tesoreras, pues sí es que de hecho no sería eficiente tener las dos tesoreras, es documentar y para eso nos soportamos sobre las alternativas relacionadas con indisponibilidad de personal. Cuando hablamos acerca de indisponibilidad de personal, lo que se busca es, si no tengo el personal, muy importante tener documentados todos los procedimientos que ejecuta el personal, pues, pero con pantallazos. Y te lo digo, con pantallazos. Entonces es el pantallazo de usted entra, ejecuta qué actividad, un procedimiento como el que se genera a través de un sistema de gestión de calidad, detalladito. La otra alternativa es tener personal alterno. Ah, no, es que yo no tengo, es que yo soy la única en esta empresa. ¿Listo? Entonces la otra alternativa es buscar un tercero que supla mi necesidad, que es una alternativa que mitiga el impacto en el mediano plazo, pero no me genera el mismo nivel de operación. Y la última alternativa es tengo que contratar a alguien. No hay una estrategia que sea mejor que otra que yo te pueda decir, es que la mejor es tener una empresa de servicios contables contratada, porque eso dependerá de la realidad de la organización. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que se hace desde la gestión de la continuidad del negocio? Poner el lente en la tesorera no puede faltar, aquí está el procedimiento. ¿Será que hacemos pruebas? Porque a ver quién es capaz de correr este procedimiento en frío, no en caliente. Gracias, Andrea. En frío, no en caliente. O sea, ¿quién es el que va a reemplazar la tesorera? Venga, vamos a hacer una pruebita de usted va a hacer este procedimiento y lo va a ejecutar de principio a fin a ver qué es lo que pasa. No nos va a detener el negocio normal. Sé que es muy crítico y no estoy, o sea, sé que es muy importante, pero no es un riesgo que nos va a llevar a no poder poner los productos y servicios, porque lo que va a pasar ahí es que quien tenga el procedimiento lo va a ejecutar y después va a solucionar las consecuencias de cumplimiento que se generaron. No estaba la tesorera, se enfermó la tesorera, estuvo ausente por mucho tiempo, ¿cierto? Yo fui el que me encargué y aquí estoy haciendo los ajustes, aquí ella está haciendo los ajustes. Es parte del apetito de riesgo de ese tipo de empresas, de este tipo de empresas. No se pueden dar ese lujo, tienen una realidad y es que están limitados de recursos. No pueden tener un personal de respaldo y con eso es con lo que nosotros tenemos que aprender a jugar con ellos y decirles, bueno,
documentar, bueno, miremos quién sería dentro de la red que puede soportar desde el punto de vista de una contabilidad de empresas que ofrezcan el servicio con quien hemos tenido contacto antes o quién de nuestros amigos que también tienen empresa han utilizado para poder empezar como a establecer esos acuerdos. Eh, pero sí llevándolo a las proporciones que corresponden. Entonces, es un riesgo de interrupción del proceso. El proceso no necesariamente va a interrumpir el negocio. El proceso necesita una alternativa porque genera una actividad que es prioritaria, ¿cierto? Es explicarles eso, que hay actividades que al detenerse después de determinado tiempo o en determinados momentos, en ciertos periodos que son periodos muy importantes, ellas deberían tener una alternativa y buscar las alternativas con los recursos que tienen, porque es que, como lo planteas tú, Norma, a veces en una pequeña, en una micro o en una mediana, lo que les decía ahorita, el cargo se llama coordinador de HSEQ y si se descuida, SI. O sea, es una persona que tiene que hacer todo. Entonces buscar generarles conciencia acerca de eso va a ser lo que va a pasar, porque hay dependencia de personal que hay, vamos a tener una disminución en la productividad, estas son las multas que se pueden generar o estas son las sanciones en las que podemos incurrir y hay que buscar una alternativa en función de eso. Esa sería mi respuesta. ¿No? Ok, Ana María, muchísimas gracias. Muy valiosa tu Con información. mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, no queda, estamos cortitos ya de tiempo porque esto aquí, el tiempo se nos va volando. Yo te dije, Ana, aquí esto, entre charla y charla, se nos va el tiempo muy rápido. Yo Yo quisiera, tengo una pregunta. Dale, Edwin. En ese caso, cuando el proceso no es prioritario dentro de la continuidad de negocio, volvamos al ejemplo de la tesorería, y se nos vuelve un activo crítico una persona del talento humano, pues hablando de activos críticos de talento humano, y no es del proceso, no son de los procesos prioritarios de la continuidad, pues sería un riesgo muy grande para la continuidad o digamos que una estrategia de continuidad en ese caso es más fácil de implementarla. Va a depender del contexto de la organización, ¿cierto? Hay algo que nosotros tenemos en cuenta y es cuáles son los recursos habilitadores del negocio. Y entonces volvemos a la raíz de cuando yo administro este negocio depende de personas, depende de infraestructura física, depende de proveedores, depende de insumos y equipos, depende de un cliente pareto, ¿cierto? Entonces identificamos cuáles son los recursos habilitadores. Cuando nosotros buscamos mitigar los impactos relacionados con la materialización de eventos que interrumpan la entrega del servicio o que me cambien la forma en la que lo debo de entregar, busco alternativas para cada uno de ellos. Entonces, a lo que los debemos invitar es a que ellos hagan conciencia de cuáles son esos recursos habilitadores que ellos tienen y de qué forma es que pueden mitigar los impactos de no tengo la persona, no tengo la infraestructura, no tengo el servicio de TI, no tengo la infraestructura física, no tengo el insumo o equipo. Sí, generalmente esos son procesos de apoyo. Entonces, lo que buscamos es cuál es el proceso que está dentro de la cadena de valor como proceso misional u operativo, que ese proceso muy seguramente, y no todos, sí es el que va a poner en jaque el no voy a poder tener el producto en el mercado, no voy a poder tener el servicio en el mercado. Señor Hay Harold. una mano levantada, Harold Restrepo, qué placer tenerte aquí. Harold trabaja en Automarcal y una de los concesionarios de vehículos más grandes del país y tiene la responsabilidad HSQI y todo lo SI, demás. SI. Harold, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte, Carlos. Como siempre, un placer poder estar acá. Gracias por estos espacios. Ana María, muchas gracias por lo que has explicado. Solo que de pronto quería que me ayudaras con un contexto o más bien dar también como un comentario frente al tema. Veo que han surgido como unas dudas a raíz de este tema de la continuidad del negocio, muy llevado hacia el tema de suplir a personal, pero desde la experiencia personal, digamos que aquí
Mi jefe, yo digamos que estoy acá, mi jefe directa es la directora administrativa y financiera. Por temas de configuraciones, es ella la cabeza del área en la que estoy. Hemos logrado sembrar esa semilla desde el cargo más pequeño hasta el más alto, pero nos hemos apoyado mucho desde el área de talento humano con una matriz de cargos críticos. Yo les preguntaba que si se podía implementar, porque hay empresas que la implementan, otras que no, pero desde el área de talento humano y desde el área de riesgos visualizamos ese tipo de situaciones, y cuando se está posicionando la nueva persona en el cargo, ya estamos pensando quién pudiera en algún momento o en alguna eventualidad poder suplir ese cargo. Simplemente quería como dar ese pequeño comentario, y nuevamente gracias por este espacio. Un gusto conocerlos. Hablando de lo que acaba de decir Harold, yo no te había contado esto en alguna oportunidad, Ana, y es una buena práctica. Yo tuve la fortuna en México visitar a una organización por razones de confidencialidad, no debo decir el nombre, una empresa del sector de plásticos, muy famosa en el mundo, eh, en donde las prácticas de gestión humana son bien interesantes. Es como cuando uno se presentaba en una universidad que le decían, usted se presenta a medicina, pero ¿cuál es su segunda opción? Nutrición y dietética. Y entonces si no pasaba medicina, pasaba nutrición y dietética. Eh, en esa organización, usted aspiraba a ser, voy a poner un ejemplo, gerente de producción, pero lo segundo que le preguntaban es, ¿usted en qué más es bueno? Y puede ser de su vida cotidiana. Entonces él escribía, yo soy buen cocinero o estudié para ser chef, para poner un ejemplo. 2 veces al año, 2 veces al año, había una cosa que se llamaba el Día del Gerente. Y el Día del Gerente es que el gerente dejaba de ser gerente y se recomponía con las segundas habilidades de cada una de las personas que componían todo el organigrama. Se volvía a poblar el organigrama para saber qué debilidades tenía el organigrama en segundas competencias. Un maravilloso, pero un ejercicio maravilloso. Entonces, en este caso, el que era gerente de producción pasaba a ser el líder del casino del restaurante. Y el gerente podía pasar a ser, bueno, va a decir cualquier cosa, podía pasar a ser el portero. No tan, no tan dramática el cambio, pero usaban el segundo árbol, el segundo organigrama como parte del ejercicio. Mm, Una cosa súper bonita, muy bien estructurada, y entonces veían vacíos y entonces buscaban cerrar esas brechas dándole mejor formación a la gente. Algo interesante. Ana, Con los eso recursos, con los con los, recursos que con los, tenían. con los mismos recursos que tenían. Son las 6:28, Ana. Yo te dije, esto se va volando. Yo quiero aprovechar que Isabel Casares está con nosotros para que nos dé como un cierre de lo que viste hoy en este conversatorio, Isabel. Si nos regalas tus palabras, eh, para que hagamos nuestro cierre. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sobre todo la enhorabuena, Ana, por la exposición, por lo claro de un tema tan necesario para las empresas, pero tan complicado en el sentido de que ellos lo ven como muy complicado a la hora de llevarlo a cabo, aunque vemos el día a día que realmente todas están haciendo plan de continuidad de negocio, que a lo mejor no lo están haciendo de la forma ordenada o de la forma que nosotros le podemos indicar, pero sí que es verdad que es necesario ahora mismo para todas las empresas. Es la posibilidad de gestionar esas necesidades o esas preocupaciones que van a tener en un determinado momento, y cuando lo tienes controlado y lo tienes analizado previamente, las consecuencias se reducen de una forma importante, como tú bien comentabas. Bueno, solamente darte la enhorabuena, muchísimas gracias por dedicarnos este rato, por compartir tus conocimientos, que son muy amplios.
y agradecer a todos el haber participado y el haber estado ahí. La verdad es que me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Tan bella, Muchas Isabel, gracias, muchísimas gracias. Son las 6:30, este tiempo se acabó. Ana, sobreviviste a la conversación, estabas como ansiosa con el tema. Nos quedan muchas cosas por conversar eh, y busquemos un espacio al final de año en la malla de conversatorios para que nos volvamos a encontrar. A Ana María, a Claudia, a Doris, a Edwin, a Harold, a Ingrid, a Isabel, desde luego, a todos los que han asistido, a Paola, Sandra Patricia, a Timothy Graciani. Timothy, un placer y un honor tenerte aquí en esta conversación. Gracias por estar y acudir. Este espacio es un espacio abierto para todos nuestros amigos y colegas. A Timothy deberíamos invitarlo a un conversatorio, ¿cierto que sí? Sí, es Tiene, que Timothy tiene su podcast, o sea, tiene mucho que contar. Bueno, mucho. Y entonces, la comunidad, es que no terminé de presentar, o sea, una cosita y ya. Él tiene una comunidad, porque dentro de los recursos que les vamos a dejar, están las comunidades dentro de las cuales ustedes pueden incorporarse. Y ahí está la comunidad de Timothy. Entonces, sí, no sé, Carlos, si lo sí, colgamos, por entonces favor. mejor, No, porque es mención. importante que sepan en dónde, o sea, dónde pueden encontrar recursos de cursos, de personas, de los podcasts, de conversaciones como estas, de guías. Entonces ahí está la comunidad de Timothy también. Ahí está para que lo exploren, pero hagamos un ejercicio. Busquemos la manera de encontrarnos en octubre. Miremos, revisemos agendas y hacemos un trío. Hacemos un trío aquí, pero un trío creativo entre Timothy, tú y Zona Segura para que le demos un doble clic a esto de las comunidades de apoyo. Que me parece que es muy importante que todas las personas que pertenecen a la comunidad de conocimiento de Zona Segura también encuentren ahí un apoyo importante. Muchas gracias. Dentro de 8 días no hay conversatorio virtual. Vamos a explorar, después de 3 años, un conversatorio presencial. Quienes tengan la oportunidad de ir a Río Negro, en la parte oriental de la ciudad de Medellín, en Colombia, y tengan ganas de acompañarnos, pues los vamos a recibir en un foro que se llama Gestión de Riesgos, Factor Clave para la Sostenibilidad. Va a ser en el auditorio El Patio del Centro de Convenciones Tutucán en Río Negro, el jueves de 9:30 a 11 de la mañana. Están cordialmente invitados, pero en ese cordialmente invitados les vamos a mandar, Gianluca me va a ayudar con eso y con la lista de asistentes hoy, les vamos a mandar el enlace para que se registre porque este evento es un evento que hacemos entre EUDE Business School de España, Portafolio Verde de Medellín, Zona Segura, quien somos los moderadores, y la Corporación Empresarial de Oriente. Eh, el grupo de empresas, la entidad gremial que recoge a, a las más de 100 empresas industriales, comerciales y de servicios e instituciones que desarrollan su actividad económica alrededor de la ciudad de Río Negro, del aeropuerto José María Córdoba, de la zona franca de Río Negro y de toda la región del Oriente Próximo a la ciudad de Medellín. Ahí vamos a estar el jueves a 3 de agosto de 9 a 11 de la mañana. Y les quiero contar que vamos a tener unos invitados de lujo. Aparte, el día 17 vamos a tener a Clarita Cárdenas, que fue durante más de 20 años la directora de riesgos de Chevron, de ExxonMobil en Colombia. El 24 de agosto vamos a tener a Leonardo Herrera, el CEO de Coltec, para hablar sobre riesgos y seguridad vial y cómo la Internet de las cosas está revolucionando el tema de la seguridad vial y la disminución y la gestión de riesgos en
en movilidad. El 31 de agosto vamos a tener a Juan Díaz, el vicerrector, director académico de EUDE Business School desde España, para hablar sobre gobierno corporativo y gobernanza. Perdón, estoy cometiendo un error. El 31 vamos a tener a Jean-Carles Domenech desde Barcelona, y el 7 de septiembre vamos a tener a Juan Díaz del Río desde Madrid. Entonces tenemos una nómina bien interesante de conversatorios en septiembre, en agosto y septiembre, y ya saben, este espacio es un espacio gratuito de conversación, sin, eh, sin acartonamientos, con mucho cariño, y es el mismo cariño que hoy te expresamos a ti, Ana María. Gracias por tu generosidad, gracias por tu conocimiento. A ustedes todos los que nos acompañaron también, gracias. Eh, Tenemos otros invitados, vamos a hablar de neurociencias también. Tenemos una invitada maravillosa que tuve la oportunidad de escucharle una conferencia hace unos años y sé que ha avanzado mucho en ese tema. Tenemos mucho talento con nosotros en este segundo semestre del año. Mil gracias. Recuerden, esto queda grabado, lo ponemos en nuestro blog de zonasegura.com.co, lo ponemos en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, @zonasegurasas. A Ana María Corrales la encuentran en LinkedIn, ¿sí? Así, Ana María Corrales Estrada, ¿cierto? En LinkedIn. ¿Y tienes otro contacto, Ana? No, señores, sí. Eso Ese, estaba súper. Y el correo, pues. y el correo. Que nos lo compartes, por favor, por el chat. Y listo. Bueno, se acabó. Muchas gracias. Qué tristeza esto, el tiempo, como decía una presentadora de televisión famosa en Colombia, el tiempo en televisión es muy corto. Edwin, gracias por tu intervención. Boris también. eh, Sandra, Isabel, Norma, gracias por intervenir en esta conversación, y yo les doy la bienvenida para dentro de 8 días presencial. Edwin, te esperamos. Y Anita también, si Gracias, quiere Carlos. asistir. Ay, Bueno, gracias. nos No, vemos. muchas Claro que gracias. sí. Chao. Mil gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Hay que cuadrar con Timothy. Yo voy a estar en octubre.